clases teóricas generalmente enviamos el tema adelantado. No tiene sentido que yo dé una clase teórica, es una pérdida de tiempo. Porque ustedes pueden construir muy bien su conocimiento y mejorarlo. Pero a lo que yo vengo de las clases teóricas y les mando todo el contenido del cual voy a hablar por la clase teórica, es simplemente venimos acá a aclarar dudas. Por lo tanto, cuando se cita una reunión para hablar sobre un tema antes, con toda seguridad el tema les ha llegado antes y ustedes tendrían la obligación de venir estudiando. Porque yo acá solamente presentaré casos clínicos, haré preguntas para mostrarles cómo hacemos los procesos de evaluación, hablaremos de mecanismos, hablaremos de la aplicación práctica de la teórica en hechos concretos, cosas que no se podrían hacer en una clase teórica donde el ejercicio es muy pasivo. Este seminario va a tener esas mismas características, por lo tanto ustedes habrían recibido todo el contenido del seminario y en forma anticipada. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es aplicar esos conocimientos para resolver problemas concretos y ver qué experiencias o estrategias de aprendizaje han diseñado sus compañeros para aprender. Yo voy a ser el martirizador. Ya, entonces yo voy a ir rotando entre todos los participantes acá, de tal manera de que teóricamente todos tienen la posibilidad de ser martirizados. No creo que haya alguno que no tenga la posibilidad de sufrir el martirio. Entonces, les ruego por favor que tomen notas breves de los casos clínicos sobre todo, para según eso empezar a hacer sus cálculos. Pueden utilizar calculadoras para hacer sus cálculos. Bien, entonces empezaremos por favor. The Bluetooth device is ready to pair. Compañeros, vamos a comenzar con el seminario. Somos el grupo de Pediatría 17, todos somos los López. Así que, siguiente, por favor. The Bluetooth device is ready to pair. ¿Qué se entiende por crecimiento y desarrollo? Siguiente, por favor. Dos bolivianos, dos bolivianos. Ya, bien, continuemos. Siguiente. Tenemos que es un conjunto de cambios somáticos y funcionales. Siguiente. El resultado de la interacción entre los factores biológicos, psicológicos y sociales. Ahora, en el crecimiento tenemos adquirir dimensiones, a través de que lo logramos hiperplasia, hipertrofia. En el desarrollo, adquirir funciones, los mecanismos van a ser maduración, diferenciación, integración. Siguiente, por favor. Ahora, ¿en qué se diferencia? El crecimiento se evalúa longitud, peso, diámetro y perímetros. Básicamente cosas que podemos medir, tocar. Evaluación solo está en el desarrollo. Son secuencias de comportamientos, funciones y eventos nuevos. Es decir, que esperamos que los niños o los infantes desarrollen habilidades. Siguiente. Los instrumentos para el crecimiento, balanzas, tallímetros, la cinta métrica y lo principal, nuestras tablas de indicadores. En el desarrollo, más adelante vamos a ver las tablas de hitos de desarrollo, juguetes de varios tamaños, que los niños se paren de pie, levanten la cabeza, se sienten, etc. Siguiente, por favor. Ahora. ¿Sí? Bien, hasta aquí, todo eso ya saben. Solo luego van a construir ustedes. Ya sabemos en qué se diferencia. Tienen diferentes objetivos, diferentes instrumentos. Pero yo quiero saber en qué se parece. Entonces vamos a empezar el martillo a los de acá. Vamos a hacer cada
yo. Ah. Por si acaso, este material para responder son las preguntas de examen. Oh. ¿Está secuenciado? ¿Está secuenciado? Él dice que se parecen en que ambos son una secuencia. Ambos son un procedimiento en el cual siguen un determinado orden. Eso es lo que dice. ¿Qué se parece? ¿Usted quiere hablar? ¿La escuchamos? Yo creo que crecimiento y desarrollo se parecen que van de la mano. No puedes crecer y no desarrollarte o no desarrollarte y no crecer. Perfecto. Entonces le ponemos un término que son interdependientes. Uno depende del otro. Son dependientes. Uno depende del otro. Y si bien tienen cierta particularidad, pero no va, como usted decía, no puede ir el crecimiento sin el desarrollo. Por lo tanto, eso serían algunos aspectos en los cuales se parecen. Entonces, les daremos una tarjetita para hablar. Ya, ahora, siguiente, por favor. Veremos ahora en qué se parecen, además de lo que sus compañeros han mencionado. Vale. ¿En qué se parecen? Ambos son procesos, se desarrollan simultáneamente, son progresivos, siguen un determinado orden secuencial, son interdependientes, como ya mencionaron, y dependen o están influenciados por los mismos factores. Crecimiento y desarrollo, factores reguladores. Se pueden dividir en dos, los factores biológicos y los factores psicosociales. Dentro de los factores biológicos vamos a tener a los factores genéticos, la herencia básicamente, nutricionales, en qué estado está la madre y en qué estado va a estar el neonato, y hormonales. Siguiente. Bien. Ahora, si esos son los factores, veremos. Ahora nos vamos. Por si acaso, los de acá que creen que ya se han librado, no es cierto. Cuando esté aquí adelante, no voy a volver a preguntar atrás. Ahora voy a ir adelante transitoriamente. Entonces estamos acá. 1, 2, 3, 4, 5. Ya sé, porque asumo que ustedes han estudiado que hay factores biológicos, factores genéticos, nutricionales, dentro de estos factores. Entonces podríamos analizar esto con una respuesta aplicada. ¿De qué manera? Por favor, el siguiente. Entonces, ¿qué particularidades tendría lo que estamos estudiando en el crecimiento de un recién nacido con una particularidad? La madre tiene diabetes gestacional. Entonces la pregunta sería, ¿cómo sería este recién nacido? Ya, me acuerdo de Grande. Ya. Pero le ponemos un poco de show al asunto. ¿Por qué son grandes? Por la insulina. Por la insulina. Pero imagínate que no sé, que como dirían los niños, no sabo medicina. Entonces, hazme entender con Chuis cuál sería el mecanismo. Mientras vas pensando, al otro lado vamos a decir ahora. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál sería el mecanismo? Ella dice, un recién nacido de una madre diabética cae grande, casi cae, aparece grande. Yo le digo, ¿por qué? Por la insulina. Pero explícame. Pues no me explica. Entonces yo quiero entender cómo se produce el crecimiento. O sea, ¿cuál es la secuencia de eventos para hacerme crecer?
¿Usted quería explicar? También el incremento mismo de los, o sea, por algo hay un factor de crecimiento insulínico que afecta en el desarrollo celular. Entonces, el hecho de que la insulina esté incrementada en la madre, como también la ingesta, afecta los niveles hormonales que influyen en el crecimiento del recién nacido o del feto. Ya. Pero no te olvides que no sé medicina, entonces necesito entender claramente. Vas a tener que explicar. A ver, ¿cuál es el asunto? Hay imágenes. Ya. ¿Cuál sería entonces la causa? Recordemos que la diabetes es básicamente una elevación de la glicemia. La glucosa puede atravesar la barrera placentaria. Esta atraviesa la barrera placentaria y el feto también se encuentra en un estado hiperglucémico. Como respuesta a esto, va a producir mayor cantidad de insulina. En el desarrollo ya sabemos de que Una preguntita. Si es una diabetes, como dice, probablemente la glucosa esté elevada de la madre. Entonces se dice, su glucosa va a pasar a la barrera placentaria al niño. Y él está diciendo, como el niño no es diabético, va a producir insulina. Por lo tanto, va a regular la glucosa. Pero esa madre que tiene diabetes gestacional también tiene insulina. Lo que pasa es que su insulina no funciona porque tiene resistencia. Pero su insulina entonces también le pasa al niño. ¿O no? no atravesaría la barrera placentaria. Entonces, la glucosa atraviesa la barrera placentaria, pero la insulina de la madre no pasa. Entonces el niño produce su propia insulina. Y esto va a estimular su crecimiento y vamos a tener un feto y un neonato macrosómico. ¿Y qué tiene que ver la insulina en eso? En la etapa embrionaria y principalmente en la fetal tenemos el factor insulínico, que es lo que permite al feto crecer y aumentar el tamaño. Aquí está. En el crecimiento prenatal tenemos principalmente a la insulina, que su acción está después de las 30 semanas de gestación principalmente, y también el lactógeno placentario, que aumenta progresivamente durante la gestación. La insulina aumenta. O sea, la insulina afecta tanto el crecimiento como la diferenciación dentro del útero, por eso se vuelve macrosómico. Estas son otras hormonas que están secundarias, como la hormona del crecimiento, para el crecimiento somático, las hormonas tiroideas, para la maduración normal del cerebro, ya tuvimos igual una clase de esto, los factores de crecimiento insulinosímiles o somatomedinas. Esto disminuye en la desnutrición. La hormona paratiroidea, la vitamina D y la calcitonina regulan el metabolismo y desarrollo óseo. Y las hormonas sexuales, que esto ya está más presente en la adolescencia. Entonces, ¿qué nos ha dicho él? Que las principales hormonas del crecimiento no son estas hormonas. Sí actúan en el crecimiento, pero no son las principales hormonas. Son hormonas, digamos, complementarias. Las principales hormonas del crecimiento son la insulina y el lactógeno placentario. Entonces, ¿por qué ha crecido? Porque la insulina es como si le hubieran estado dando hormona del crecimiento. Porque la insulina es lo que le estaba haciendo crecer. Ya, eso pasaría. Pero, ¿y luego? Entonces, ¿qué complicaciones presentaría? Espera, vamos a martirizar ahí. Atrás otra vez. Complicaciones de un macrosómico estamos hablando. La pregunta es, ok, este niño está grande. Y ahora el hecho de estar grande debe generar algunas complicaciones. Vamos a dividirlas en dos momentos. Una de las complicaciones podría ocurrir si es que me doy cuenta de esto porque la madre no ha hecho, digamos, control prenatal. Entonces lo descubro en pleno canal de parto. Entonces, en ese momento, en el canal de parto, me doy cuenta que es un niño grande porque la madre llegó en un periodo exclusivo sin control prenatal. ¿Qué complicaciones se presentarían
parto distóxico extremadamente complejo. Eso ocurriría con la madre. Ahora, es poco probable que la madre presente fracturas en ese periodo. Vamos a marginalizar a la otra dama de esa misma fila. Como no tenemos mucho tiempo, porque hay mucho martillo pendiente, vamos a preguntar esta vez a la dama de Violeta. Podría haber un trauma obstétrico en la madre, ¿no? Podría llegar a ser como tal. Ahora, las complicaciones fetales que tuviéramos sería hipoglicemia, hiperglicemia, incluso tendríamos malformaciones congénitas en recién nacido. Llegaríamos a tener inclusive trauma también para el bebé que va a salir, como en su caso, para decirle que es el rato y recién nacido no va a ser más persona. Entonces, lo que puede provocar es trauma en la mamá, trauma en recién nacido, y lo demás, ¿no? Incluso muerte de la genética, aspiración en el cuerpo. De la misma práctica. Va a aclarar su compañero y luego continuamos. Y dale. ¿Cuáles serían las complicaciones? Una más. En las neonatales vamos a tener una distocia de hombros, un Apgar al minuto menor a 7, asfixia neonatal, captum succedaneum, cefalohematoma, fractura de clavícula en los peores casos, parálisis braquial, hipoglicemia, el síndrome de aspiración de líquido meconial y en el peor de los casos, la muerte neonatal. Las complicaciones maternas, el desgarro perineal, desgarro cervical, hipodinamia, hipotonia, trabajo de parto prolongado, una hemorragia posparto y la endometritis. Perfecto. Una cosita nada más. Si me hacen una pregunta y no sé, porque digamos que me he venido a la clase del doctor Suárez sin estudiar, puede ocurrir eso, ¿no? Tendría que ser la excepción, pero puede ocurrir. ¿Qué hago? Me invento, pues. No se olviden que Einstein dijo, más importante que el conocimiento es la imaginación. Pienso, utilizo mis conocimientos previos y me imagino. Su compañera atrás, por ejemplo, decía, como consecuencia de esto han tenido que haber ocurrido algunas alteraciones. No creo que solamente haya crecido grande y nada más, y se presenten estas alteraciones que han mencionado como consecuencia del tamaño. Y no creen en esa pregunta que, no sé si te has imaginado el show, pero lo que pasa es que la diabetes como tal, cuando está fuera de control, es teratoria. Por lo tanto, la posibilidad de malformaciones congénitas se incrementa y tenemos un recién nacido de una madre diabética, si es que esa diabetes ha estado sin control. Entonces, no olvidar que la diabetes como tal puede ser teratoria, puede producir malformaciones en el niño cuando está descontrolada. Por lo tanto, podrían haberse producido varias malformaciones como consecuencia. Entonces, le podemos regalar también algo a él. Ok, sigamos adelante. Bueno, ahora los factores que alteran el crecimiento. Bueno, van a ser los mismos que mi compañero ya mencionó, pero esta vez al revés. Ratito, escúchenme. No les des la respuesta. Ya, ¿qué factores serían? Biológicos, psicológicos y sociales. Ya, pero eso lo entendemos. Pero tendrías que explicarme con chulis, ¿cómo? Los biológicos como la desnutrición. ¿Qué sería nutrición al revés? ¿Ya?
al revés. Enfermedades Enfermedades con- genéticas. ¿Y los hormonales? una deficiencia. Al revés. Es decir, problemas hormonales como consecuencia de un hipofuncionamiento o un hiperfuncionamiento. Hiperfuncionamiento. Ya te he hecho factores genéticos, Biológicos, genéticos. factores nutricionales. Faltarían los factores psicosociales. Una familia funcionando al revés. Es decir, la disfuncionalidad de la familia, que aunque ustedes no crean, sí puede afectar. Se hizo varias veces un estudio de por qué algunos niños que crecían en un hogar no podían salir adelante, pese a estar comiendo bien, a estar bajo cuidados médicos, pero no tenían familia porque era un hogar. Entonces comprendieron de que estos niños les faltaba el aspecto afectivo, mamá y papá. Entonces empezaron a colocar una mamá en cada hogar frente a un determinado número de niños y empezaron a crecer mejor. Por lo tanto, los factores sociales tienen extremadamente importancia, no solo para crecer, sino también para desarrollarnos mejor. Como decía su compañera, no puedo crecer sin estar aquí, o sea, voy a crecer, pero también voy a estar aquí. Entonces, los factores sociales son muy importantes. Bueno, bien, como ya mencionaron, van a ser factores biológicos, dentro de estos la desnutrición, enfermedades endocrinas, como ser el hipotiroidismo, déficit de hormonas de crecimiento, o puede ser un exceso de glucocorticoides. También hay enfermedades genéticas, como ser el síndrome de Down o el síndrome de Turner. Enfermedades constitucionales óseas. Estas pueden ser enfermedades donde hayan alteraciones del desarrollo y del crecimiento del hueso y del cartílago como una osteocondrodisplasia. Ahora, los factores psicosociales, como bien es cuando la familia es disfuncional. Aquí se ha hecho una evaluación endocrinológica y en estos niños que tienen una familia disfuncional se ha visto que tienen un bajo nivel de la hormona de crecimiento y también de las reservas hipofisiarias de la hormona de crecimiento y también un bajo nivel del factor de insulina. Después, otras enfermedades importantes, pueden ser enfermedades sistémicas. Por ejemplo, a nivel de la cabeza, que puede ser, está el cerebro, entonces vamos a tener una parálisis cerebral. A nivel del corazón puede ser una cardiopatía congénita. A nivel de los pulmones, una fibrosis pulmonar o algo infeccioso como una tuberculosis. A nivel gastrointestinal, un síndrome de malabsorción. Y a nivel renal, una insuficiencia renal. Ahora, ¿en qué etapa se divide el crecimiento? Bueno, esto ustedes ya lo deberían haber estudiado, solamente lo voy a mencionar, que puede ser intrauterino o extrauterino. El intrauterino tiene dos periodos, que es el embrionario y el fetal. Luego, el crecimiento extrauterino se divide en 4 fases, que puede ser la primera infancia, la segunda infancia, la aceleración o empuje puberal y la detención final del crecimiento. Ahora, ¿cuáles van a ser los periodos de mayor riesgo? Va a ser los periodos donde se presenta un crecimiento rápido. Estos van a ser 3. Va a ser el crecimiento intrauterino, la primera infancia y el empuje puberal. Ahora, ¿qué es el crecimiento compensatorio? Eso quiere. Como esto igual ya lo tienen en el material que pasamos, solo vamos a repasar que es una aceleración del crecimiento que va a ocurrir en los niños que van a tener un retraso del crecimiento que puede ser por distintas causas, ya sean intrauterinas o extrauterinas, y cuando esa causa desaparece va a haber una recompensa del crecimiento, es decir, va a aumentar el doble. Ahora, ¿de qué factores va a depender que esta compensación sea efectiva? Va a ser de la naturaleza del daño, de la duración del daño, el periodo del crecimiento, el potencial individual y la calidad de soporte nutricional. Ahora, ¿cuáles son los datos antropométricos de un recién nacido al nacer? Bueno, el peso, como ya sabemos, varía entre 3.000 y 3.500, tiene una talla de más o menos 50
50 centímetros y un perímetro cefálico de 35. Ahora, ¿cómo se va a evaluar el crecimiento? Bueno, con medidas antropométricas y con índices e indicadores. Las medidas antropométricas, como ya sabemos, son el peso, la talla y el perímetro cefálico. Aquí lo que les voy a explicar es un mnemotécnico para podernos acordar todos estos datos. Y para eso solo tenemos que aprender los datos del peso. Por ejemplo, en el primer semestre va a aumentar entre 20 a 30 gramos al día. Es solo en el primer semestre. Y en el segundo es de 15 a 20 gramos por día. Sabiendo estos dos datos, vamos a poder en sí deducir lo que es la talla y el perímetro cefálico. En la talla en el primer semestre sacamos la media de 20 y 30, 25 y le ponemos un puntito y vamos a tener 2.5 el primer semestre. Ahora le restamos 1 y vamos a tener 1.5 el segundo semestre en la talla. Ahora en el perímetro cefálico esto lo volvemos a bajar al primer semestre, 1.5, le restamos 1, va a ser 0.5 y así vamos a poder memorizar más fácil estos datos. Algo importante es que el peso va a tener cambios diarios y la talla y el perímetro cefálico va a ser mensual, lo que es muy importante para el diagnóstico. Bueno, continuando, vamos a comenzar con los casos clínicos. Este va a ser el primero. Estamos hablando de un recién nacido a término por operación cesárea electiva, sin complicaciones al nacer, pero ha tenido un peso de 3.000 gramos, con una talla de 49 centímetros y un perímetro cefálico de 34 centímetros. Tiene una GAL al primer minuto de 8 y a los 5 minutos de 10. La madre acude a control la primera semana de vida del neonato y acude más que todo porque tiene un llanto inconsolable frecuente, al menos 3 horas al día. Se sabe que el neonato solo se alimenta por fórmula, ha recibido la vacuna BCG, tiene la TSH normal, la prueba de Chagas por micrométodo ha salido negativo y en el examen físico lo único relevante va a ser el peso, que ha reducido a 2.700 gramos. El resto es sin particular. Por favor, tomen apuntes de esto porque de esto se va a tratar el caso clínico. Las siguientes preguntas van a ser de acuerdo a esto. Ahora aquí nos ponemos a preguntar qué opina de esta pérdida de peso como único dato relevante en el examen físico. Vamos a preguntar a todos los que estén de plomo. Te escuchamos. Vamos a averiguar cómo está charlando. El peso está bien. Ya, a ver, ¿cuánto está actualmente? 2.700. Puede ser por la fórmula, doctor, porque no está diciendo. Pero la cosa es que ese descenso está mal o está bien. Está mal. Ok. Ahora vamos a preguntar a su compañera de al lado. ¿Qué opina de la situación que acaba de hablar su compañero? La pregunta. Ella también piensa que esa pérdida de peso también está mal. No hay nadie más de plomo de esa fila. Bueno, lo mismo casi, solo que la cuestión es, o sea, al intentar, digamos, la alimentación con la fórmula no está recibiendo los nutrientes necesarios, ya que los nutrientes que aporta la leche materna son muy diferentes y de acuerdo a los cuales las representaciones.
Dicen aquel que se está triste. ¿Cuál sería la argumentación? ¿Cómo sé que lo que ha reducido está dentro de ese poquito que debería perder? A ver, vamos a preguntar a su compañera de la la primera semana pierden entre 5 al 10% normalmente. ¿Y el cuánto perdí? 10%. Vamos a ver. Si es cierto que doy la pregunta. Entonces decimos que es importante saber de que usualmente los niños cuando nacen pierden del 5 al 15% del peso los primeros días, pero lo van recuperando al 7º y al 10º día. Ahora, vamos a hacer los cálculos para ver cuánto porcentaje ha perdido. Hacemos la regla de 3. 3.000 es el 100%, 2.700 va a ser lo que queremos buscar. 2.700 por 100 dividido entre 3.000 nos va a dar 90. Lo que falta son el 10%. Está dentro del rango de 5 a 15%, por lo cual el diagnóstico es que es adecuado para la edad gestacional. Su peso es adecuado. Por lo cual no habría una alteración como tal, sino que ha perdido ese peso. Pero no ha venido a la mamá porque está la razón por la cual ha llegado este niño era porque lloraba mucho. Entonces, ¿en qué se sospecharía normalmente de un lactante que viene a buscarnos, que no tiene nada al examen físico, no tiene nada relevante en su historia clínica, y que su peso está dentro de lo esperado, pero que llora, lo examino de arriba abajo, varias veces con detalle, vuelvo a preguntar y no hay absolutamente nada relevante para que haya perdido peso? Entonces, ¿qué diríamos que tiene? Pues generalmente los niños que se presentan con este cuadro, los menores de 3 meses, esa es la palabra clave, lactante menor a 3 meses, que llora más que mi conciencia, es ¿qué? Es un cólico de lactante. No es un cólico de lactante que en lo cual tiene algo que ver con el niño, con su mucha sensibilidad a los mecanismos de adaptación, a hacerlo todo por sí mismo, pero también tiene un otro componente de compartir la responsabilidad, y es lo que las mamás hacen con el bebé. A veces estos niños están en un ambiente muy sobreprotector, con mucha sobreestimulación, y se generan situaciones que en lugar de ayudar, perjudican. Entonces sería un cólico de lactante lo más probable en este caso, que es un recién nacido que está con buen peso y que sus vacunas están incompletas. Sin embargo, en este caso, ¿qué haría? Le diría a la mamá, va a volver dentro de una semana y lo voy a volver a pesar, voy a volver a hacer todo. Y le explico un poco sobre el cólico, le explico cómo tiene que trabajar con el cólico, y luego en una semana me reúno con la mamá. Ahora, la pregunta es, cuando termine esta clase, ¿voy a estar libre de esto? No van a estar. Porque lo más frecuente en nuestro medio son niños y mujeres embarazadas. Por lo tanto, cuando estén nacidos su internado, es lo que más van a ver. Si se van a trabajar a Argentina o Brasil, mientras hacen su residencia, lo que más van a ver son mujeres y niños. Por lo tanto, no se van a olvidar. Conclusión, tenemos que estudiar. Claro. Y aquí tenemos la respuesta de por qué se va perdiendo el peso después del nacimiento. Hay una mayor pérdida de líquidos porque el niño nace como si fuera una esponja, ha absorbido mucha agua. Las pérdidas se debe también por pérdidas transdérmicas de agua, hasta el 15% del peso corporal. Hay una baja ingesta de leche durante los primeros días, más que todo por la primera leche. Y ahí está el proceso de succión y de dilución, que no está perfeccionando, recién se está habituando. Hay una cantidad insuficiente de calorías y proteínas en la leche. La variación de la temperatura corporal hace un incremento de las pérdidas insensibles de agua, y el consumo de grasa parda que usan los lactantes recién nacido, que se usa más que todo para mantener esta
indispensable la temperatura del recién nacido. Este es el caso clínico número 2. Estamos hablando de un prematuro de 36 semanas que tiene un peso al nacer de 2.300 gramos y que se clasificó como... Eso sería... Solo tienes un caso con 36 semanas y 2.800 gramos. Ahora les daremos el examen. Ahora sortearemos. Me van a decir en la vamos a martirizar en la siguiente fila a todos los presentes blancos. Vamos a empezar para clasificar, por favor, a esta herramienta. Guava pesa 2.300 y sus brackets nacionales. No, 36. A ver, repetimos. Atrás, por favor. 36. 36 semanas, 2.300 gramos. Ahora, ese niño con esta herramienta, ¿cómo se clasificaría? Primero pensar y luego pensar. Es pequeño para la edad de gestación, segundo Si preterino. quieres, puedes venir aquí adelante. Está inferior. Te conviene. ¿Qué sería? Pequeño para la edad gestacional. Eso sería en relación al peso, apropiado para la edad gestacional. Y la edad. Entonces, ¿qué sería el nombre completo? Prematuro. A ver, vamos a ver. Vamos. Vamos diciendo que para las 36 semanas está dentro del parámetro y es apropiado para la edad gestacional, pero es un recién nacido preterino adecuado para la edad gestacional. Bien, aquí tenemos el diagnóstico, pero vamos a ver cómo ha ido evolucionando este niño preterino. Este perdió durante la primera semana 230 gramos y actualmente pesa 2.070 gramos. El neonatólogo lo cita por un nuevo control en 72 horas. En 3 días vuelve a pesarlo y esta vez pesa 2.130 gramos, es decir que ha aumentado 20 gramos por día. ¿Qué les parece este incremento de peso ya con lo que ya hemos estudiado hasta ahora? Ha aumentado 20 gramos por día. Estamos martirizando todos los de blanco. Vamos a ir a aquella fila primero y luego volvemos a tu fila. La última dama de blanco. ¿Qué te parece ese incremento de peso que es de 20 gramos por día? Primero pensar antes de responder. Mientras su compañera va pensando, va a responder su otra compañera. ¿Qué dice usted? Sigue pensando, vamos a volver otra vez a este lado. Todos nos vamos. El señor la dama de en medio que tiene polera blanca. ¿Usted qué opina? El peso de 2.300 a 2.070 es el día que está dentro de los parámetros normales. Y el incremento de peso a mí me parece que sí está dentro de los parámetros normales, igual que después de cierto tiempo, si no es todavía hasta los 7 días, pues podría no incrementar el peso nuevamente. Para recordar, el incremento de peso el primer semestre es de 20 a 30 gramos por día.
y este está aumentando 20 gramos por día. Entonces, con esa lógica está aumentando bien. Veremos a ver si es cierto. Es inapropiado porque no está haciendo un crecimiento compensatorio, ya que primeramente había perdido peso y el crecimiento compensatorio debería ser el doble o hasta el triple por día. Y por eso es que es inapropiado. Espera, antes de que continúes, lo que ella nos ha dicho es lo siguiente. Este es un pretérmino, ¿cierto? Pero está apropiado para su edad gestacional. Pero su peso, ¿de cuánto es? De 2.300, comparado con un niño que acaba de nacer, se considera peso bajo por debajo de 2.500. Pero para él, para esa edad gestacional, ese peso estaría bien. Pero si él sigue bien, adecuado a su peso, todo el tiempo va a ser chiquitito. Nunca va a alcanzar a su grupo. Y eso no ocurre en la realidad. Dependiendo de con cuánto se adelantó el parto por diferentes razones o se tuvo que hacer una cesárea, lo que va ocurriendo es esto. Y luego se alcanza. Pero la única forma en la cual puede hacer esto es no solamente aumentando lo que le corresponde, sino tiene que duplicar, triplicar o cuatriplicar el ahorro. Y eso significa que está haciendo crecimiento compensatorio, por lo tanto, para ese niño sería inapropiado. La siguiente pregunta es, ¿cuánto debe medir el perímetro cefálico en un niño